Hola, mi nombre es Rosa Galindo Vázquez, soy de la especialidad de comunicación y en esta oportunidad les vengo a relatar el resumen de la obra Pedro Páramo. Esta obra fue escrita por el autor Juan Rulfo, de origen mexicano. Esta obra fue publicada en 1955. Fue su primera y única novela de este escritor y nos cuenta, ¿no? La historia de cómo Juan Preciado se va en busca de su padre, ¿no? Bueno, contando en sí, ya iniciando el relato de la obra, comienza cuando eh, Juan Preciado va en busca, ¿no?, de su padre, ya que en el hecho de su muerte le había prometido a su madre, Doloritas o Dolores, buscar a su padre, ¿no? Esta antes de morir le había dicho que busca a su padre y que le obligue, ¿no?, a darle todo lo que le pertenece. Se dice, ¿no?, que Comala era un lugar, un pueblo, ¿no? Incluso antes de llegar era un pueblo donde hacía de bastante calor, ¿no? Entonces él después comienza a describir, ¿no? Cómo es que está a camino a Comala y dice que está subiendo una montaña, ¿no? Como una subidita, luego una bajada, ¿no? Y en eso que está caminando hacia Comala, se cuenta con un arriero. Entonces comienza, ¿no?, a compartir, ¿no? Y el arriero hace como también de guía, ¿no?, hacia Juan Preciado, ¿no? Y se van conversando y le dice que a qué se va a Comala. Y el Juan Preciado le responde que se va a buscar a su padre. Y el arriero le dice que qué buena noticia, que la persona que lo va a esperar debería estar muy alegre porque es un lugar muy desolado, ¿no? E incluso ya no vive mucha gente, ¿no? Entonces, después siguen conversando y este arriero le pregunta que quién es su padre, ¿no? Y le dice que es Pedro Páramo. Y el arriero, ¿no?, también le dice que también es hijo de Pedro Páramo. Y le dice si lo conoce, ¿no? Pues, o sea, que si lo conoce a Pedro Páramo. Y le dice que sí, que es un rencor vivo, así lo describe, ¿no?, este arriero. Y también este arriero también, ¿no? Porque ya estaban como yéndose a la bajadita, ¿no?, de Comala, porque Comala es como que está en una zona como en caída, ¿no? Y no le dice que visualice, ¿no?, la hacienda La Media Luna. Le señala que es le señala, ¿no?, que desde ese es el inicio y termina hacia allá, ¿no? La hacienda La Media Luna es muy grande, ¿no? Y le señala, ¿no? Luego, eh, después sigue relatando, ¿no? Eh, Juan Preciado baja, ¿no? Y ya va entrando al pueblo, ¿no? Al pueblo de Comala. Y él compara, ¿no?, que es muy silencioso el pueblo, ¿no? No hay bulla, no hay ya es una hora como de tarde y debería haber niños jugando, incluso las palomas revolotear, pero no hay nada. Entonces eso se le hace raro. Después ve a una mujer pasar y después se desaparece, pero luego de nuevo aparece la mujer y le pregunta dónde se encuentra la señora Eduviges, ¿no? Y después le señala, ¿no? Solamente le señala y le dice que por allá, ¿no? Él se va, incluso eh, antes de que él comience a tocar la puerta, y ya fue vacío porque ya la señora ya había abierto, ya ahí lo hace pasar, ¿no? Después Juan entra, ¿no? Juan Preciado entra. Pero luego se describe, ¿no? Antes de que él baje a Comala, se despide con este arriero porque él vivía más allá de la media luna, entonces no tendría por qué ir a Comala, ¿no? Y se despiden y le dice, pues Juan Preciado le dice que si sabe a dónde se puede alojar. Entonces le dice que pregunte por doña Eduviges, que ella tiene una posada, ¿no?, para que descanse. Y después, como ya está despidiéndose, le dice cómo te llamas. Y dice que se llama Bundio, pero no logra escuchar su apellido. Ya luego retoman de nuevo donde doña Eduviges abre la puerta y hace pasar a Juan Preciado
le comienza, ¿no? a decir, ¿no? Que este cuarto no hay, en esta casa pues no hay nadie, todos los cuartos son solamente objetos que personas antes de irse de Comala lo han dejado ahí guardados y le da un cuarto donde no hay cama. Entonces, pero Juan Preciado ya normal, no le dice nada y lo deja descansando ahí y le dijo que después baje a, a tomar la cena, ¿no? Y dijo que más tarde iba a bajar. Pero antes de dejarlos y camino hacia los cuartos, le pregunta que si es hijo de Doloritas, ¿no? Y él acentúa, ¿no? Y acierta y dice que sí es hijo de Doloritas. Y le dijo que su mamá le había avisado, pero no le había avisado con tiempo anticipado porque no ha podido arreglarle el cuarto. Entonces, él le dice que no, porque su mamá ya había fallecido una semana atrás. Y dice, ah, con razón su voz se escuchaba tan débil. Era por eso. Nosotros cuando éramos jóvenes, le dice, cuando nosotros éramos jóvenes habíamos prometido morir juntas, ¿no? Y incluso le hace un comentario diciéndole que él debió ser su hijo. Y Juan Preciado en su mente pues dice, esta señora estaba un poco loca, ¿no? Eh, ya luego, después, luego de esa escena, el narrador cambia, ¿no? Cambias a tiempo pasado y es de otro personaje en sí. Se relata que está lloviendo, ¿no? Y es un niño que está encerrado en el baño y su mamá le está gritando que salga, ¿no? Que mucho se está tardando en el baño. Pero este niño estaba pensando en una niña, ¿no? En Susana. Después su madre la manda y le dice que no desperdicie tiempo, que se va a ayudar a su abuela a desgranar maíz. Pero cuando llega, su abuela le dice que ya había terminado y que se ponga a limpiar el molino. Pero cuando el niño se va a limpiar el molino estaba roto y le dice que hay que comprar uno nuevo. Y la abuelita le dice que sí, hay que comprar y que se vaya a eh, una tienda, ¿no? Y que pida fiado y que luego cuando ya iba a haber cosecha le iban a pagar. Y después, eh, ya después se hace de noche, ¿no? No, ahí también, cuando la mandan a comprar, pues, ¿no? La mandan a comprar, pues, a eso. Y su mamá también, eh, también le quiere hacer que compre otro objeto, ¿no? Otra cosa. Pero ya no logra ir y él ya había salido a comprar. Y entonces gritan Pedro. Entonces a él ya hace referencia que es un recuerdo de Pedro Páramo, ¿no? Cuando él era niño. Después ya se relata que ya es de noche y su mamá con su hermana, ¿no? Pues tiene una tía, estaban rezando por el novenario de la muerte de su abuelo, ¿no? Y, pero este Pedro seguía pensando en Susana, era como su amor platónico, ¿no? Y ya después, esa regresa al presente. En el presente, eh, Juan estaba conversando con doña Eduviges y le dice que un herrero pues lo había estado acompañando y él había dicho eh, que le había pues dicho que ella le podría dar en la posada y le dice que se llama Abundio, pero él dice el Abundio que yo conozco, ¿no? No hablaba, era sordo, entonces cuando se quedó sordo por un accidente, luego ya dijo, ¿para qué hablar, no? Después ya no habló, él se encargaba de llevar cartas al pueblo y luego eh, Pedro Páramo no, el hijo, pues, ¿no? Juan Preciado le dice que qué raro porque el abundio que yo he conocido habla y me escucha normal. Y Edwige le dice que debe ser otro abundio, ¿no? Se habrán equivocado porque, y no deben ser la misma persona porque Abundio está muerto, ¿no? Entonces ya Pedro Páramo dijo quizás es otro Abundio, ¿no? Ya no le dio interés, porque quizás existen varias personas que pueden tener el mismo nombre, ¿no? Es normal. Entonces después hablan de Dolores, ¿no? De su madre, de Juan Preciado, y le dice, ¿no? Le cuenta cuando ella se estaba por casar con Pedro Páramo y había llamado, se había ido a ver a un brujo, ¿no? El brujo Inocencio Osorio,
y le había dicho que en la noche de bodas era, era en sí, la luna estaba brava, pues era porque ella estaba en sus días del periodo y no le recomendaba estar en el lecho con su esposo, no sea Pedro Páramo. Y esta le pide de favor a su amiga Eduviges que la reemplace, ¿no? Que se haga pasar por ella en la noche de bodas. Eduviges no quería, ¿no? Pero luego acentúa porque muy adentro también tenía un gusto por Pedro Páramo. Entonces, pero cuando llegó la noche de bodas, pues Pedro Páramo no hizo nada porque estaba tan borracho que solamente dice que las piernas solamente rozaron con él y nada más. Y al año siguiente, pasando un año, ya había nacido Juan Preciado, ¿no? Es por eso que ella dice, debió ser mi hijo, ¿no? Lo contextualiza porque ella había hecho ese comentario. También relata que le cuenta que Dolores, su madre, odiaba a Pedro Páramo, porque la trataba mal, le pedía muchas cosas. Y en eso, pues, Dolores estaba así pensando que extrañaba mucho a su hermana, porque su hermana vivía en la capital. Y Pedro, pues, le dijo, ya traes a a tu hermana, alista tus maletas y te vas a visitarla. Y su hermana vivía en Colima, ¿no? Su hermana vivía en Colima y ella se va con Juan Preciados, a su hijo, allá, ¿no? Después, se dice, ¿no? Pues Juan Preciado cuenta que su tía Gertrudis siempre decía, ¿por qué no vuelves con tu marido? Y siempre Dolorita decía que él no había mandado a recogerla, pues por eso es que ella no regresa. Y ahí termina pues la conversación que estaba con Eduviges, Juan Preciado, ¿no? Después se retoma la historia del pasado, ¿no? Y eh, de nuevo es un recuerdo que tiene Pedro Páramo niño y habla de su amada Susana, pues que ella se había ido de Comala y él en su tristeza pues dice que ella no iba a volver a Comala porque odia a Comala. Entonces su abuela, ahí también aparece en escena su abuela y le dice que qué hace, ¿no? Y dice acá estoy pasando al niño de Rogelio y también estoy cuidando el telégrafo. Y, y después, pero también Pedro acentúa a su amargura, ¿no? Porque dice que Rogelio no le paga nada. Y le dice, su abuela le dice, es que eres un aprendiz y uno tiene que resignarse hacia un jefe, ¿no? Y Pedro pues le responde que él no está para resignarse. Y su abuela solamente, ya después Pedro se va y su abuela le dice, con esa actitud te irá mal, le dice. Ahí se puede ver ya la actitud que tiene pues de Pedro Páramo, no se va a milanar ante nadie, ¿no? Siempre va a querer mandar, tener una autoridad hacia alguien, no se dejará milanar. Y eso se puede ver luego en la historia. Luego en el presente, ¿no? Se retoma el presente, eh, que está pues Eduviges con Juan Preciado conversando, ¿no? Y esta le habla, pues, ¿no? Le habla sobre Miguel Páramo, el hijo reconocido de Pedro Páramo, porque Pedro Páramo tiene muchos hijos, porque posiblemente había ultrajado a muchas personas, a muchas mujeres, ¿no? Pero no eran reconocidos. El reconocido aquí era Miguel Páramo. Y se cuenta pues que ella dice, ¿no? Tenía un caballo que se llama Colorado. Y dice que Dubiges en una noche, pues, eh, que están conversando, escucha que el caballo pasa, ¿no? Y porque él siempre, como vivían en la hacienda de la Media Luna, el caballo dice que iba y regresaba, iba y regresaba. Y él entonces le dice, es el remordimiento del animal, ¿no? Pero Juan le dice que no escucha al caballo. Y Edwige le dice que debe ser su sexto sentido. Ya después se relata, ¿no? El suceso en la noche que había muerto Miguel Páramo, el hijo de Pedro Páramo, y le dice pues que este tenía una novia que vivía en Concla y siempre se iba a verla, ¿no? De vez en cuando, pero que esta vez ella estaba en su casa, ¿no? Y escucha que tocan su ventana y él sale a ver y era era Miguel. Y después le dice que qué hace acá, que debería, ya era un día que quizás él estaba ya con su novia, ¿no?
o ha terminado, le dice, no, dice que estamos bien, pero cuando yo me he ido a verla, comenzó a ver neblina y humo y el pueblo no existe, no lo he encontrado. Entonces creo que estoy loco, le dice. Y Eduviges ya en su pensar, ¿no? Y dijo, bueno, no estás loco, creo que está muerto, ¿no? Y después Miguel le relata que él había estado cabalgando, ¿no? Y hizo un salto en un liso de piedras con el caballo. Y luego comenzó de nuevo a ver la niebla y el humo. Entonces Eduviges le dice a Miguel, anda, descansa, ¿no? Ya para el amanecer, eh, viene un empleado, ¿no? De Pedro Páramo y le dice a Eduviges que Miguel había muerto, que lo venga a hacer compañía, ¿no? Ya después se relata también el funeral de Miguel, ¿no? Se dice que el padre Rentería, ya en el funeral, el padre Rentería no quiere dar la bendición eh, a Miguel, ¿no? Porque dice que fue un mal hombre y que él no entrará al reino de los cielos. Entonces, después Pedro Páramo se acerca luego al padre Rentería y le dice que se acerca, ¿no? Porque Pedro Páramo tenía el conocimiento de que había rumores que Miguel había asesinado al hermano del padre Rentería y había abusado de su sobrina, o sea, la hija de este, ¿no? Y después le dice, ¿no? Que se olvide y que logre perdonar a su hijo, ¿no? Y le da un puñado de oro. Ya luego Padre Rentería se retira a la sacristía, comienza a llorar y perdona a Miguel. Después se dice que no, el Padre Rentería luego se va a visitar a Ana a contarle lo sucedido y Ana le dice que espera que Miguel esté en el infierno. Y le dice, pero ¿estás segura que fue Miguel quien te ultrajó? Le dice, no, el padre Rentería le dice que ella no vio la cara del violador, pero que este había dicho su nombre porque le había ido a pedir perdón por matar a su padre. Y luego, pues, ¿no? Y que ella no se defendió porque tenía miedo de que también la matara a ella. Y dice, no, espero que él esté en el infierno. Y, y después agradecen a Dios porque él ya no va a lograr hacer más daño a las personas, ¿no? Después, eh, ya en el entierro de Miguel, pues, ¿no? Se dice que cuando se estaba enterrando a Miguel, el caballo, ¿no? Se le escuchaba galopeando, ¿no? Siempre el camino a Concla, cuando se iba a ver a su novia, se escuchaba en ese, ¿no? Y después también se decía que hay personas que hablaban que el ánima, ¿no? El alma de Miguel andaba por rodeando a las mujeres del Concla. Después ya el padre Rentería se dice que no concilia el sueño, ¿no? Y se culpa de beneficiar siempre de poder y de dinero a Pedro Páramo. Ya, sí, ya siente como una culpa de los años que él ve que se aprovecha de la gente, ¿no? Y quita tierras y así. Entonces, él piensa, ¿no? Se pone a reflexionar y dice qué sentido tiene obrar bien durante tu vida si luego en el último momento se puede comprar la salvación. Eh, Después tiene un recuerdo, ¿no? El recuerdo cuando la hermana de Eduviges, María, se va a buscarlo al padre Rentería y le dice que viene a pedir por su hermana porque ésta se ha suicidado. Entonces, hay que entender que Eduviges está muerta, ella había cometido el pecado de suicidarse, ¿no? Y bueno, su hermana le dice al padre, mi hermana ha sido buena, pero a veces por llevarse bien con el pueblo había cometido cosas malas. Y no, y el padre le dice, bueno, lo único que haría ser por tu hermana sería una misa gregoriana, pero la misa gregoriana costaba mucho dinero y después ella ya no tiene, pues, ¿no? Y le dice que solamente hay que esperar y hay que tener fe en Dios, le dice. Eh, Después se regresa, ¿no? al presente, donde Dweck sigue sentado con Juan Preciado, y después ella se para y se va, ¿no? Juan Preciado espera un rato a ver si regresa Doña Eduviges, pero no regresa, entonces este se va a su cuarto a descansar, ¿no? Y ya después él está descansando y dice que escucha un grito desgarrador, ¿no? Él se despierta y dice Doña Eduviges, ¿no? Y cuando siente que abren la puerta, era una señora, ¿no? Llamada Damiana Cisneros. Y le dice, ¿no? Que... Y ella no le dice quién eres, le dice Damiana Cisneros
pero Juan Preciado recuerda que es la señora que le había ayudado, le había dicho que ella lo cuidaba de pequeño a él, ¿no? Y después le dijo, ¿no? Que había escuchado gritos, no sé si ya la había escuchado. Y le dijo, quizás son los gritos encerrados de una persona que había muerto ahí, ¿no? Y le dice que ahí habían asesinado a Toribio Aldrete. Y quizás sus gritos han quedado encerrados. Y luego le dijo que desde que habían asesinado a ese hombre, el cuarto había estado encerrado y que nadie había podido entrar ahí. Y le dice, ¿cómo es que estás ahí? Y le dice que doña Eduviges le había dado este cuarto. Y después eh, ella como que dice, debe estar penando todavía, ¿no? Y siente una tristeza. Entonces ya luego salen, ¿no? Luego ya se retira, ¿no? Con la señora Damiano, ¿no? Juan Preciado. Después se relata, ¿no? Cuando Fulgor Sedano, que es el administrador Pedro Páramo, estaba en la funda, ¿no? En la fonda, o sea, un bar de Doña Eduviges, y se estaba tomando, ¿no? Y le pide que le rente un cuarto, ¿no? Que iba a descansar un trabajador, y ahí justo en ese cuarto fue donde Fulgor mata a Toribio Aldrete. Ya después, Fulgor se cuenta, ¿no? Que se va a ver a Pedro Páramo y le dice que como él es administrador de la Media Luna, se va a darle, ¿no? Las cuentas, ¿no? Si hay deudas, si no, cómo va el ganado y todo eso. Y le dice que la hacienda está con una gran deuda, está en decadencia y que debe mucho dinero, incluso no, ni pueden prestar porque le deben a mucha gente, ¿no? Ya saben que no están pagando. Entonces, Juan Preciado le dice que cuál es el mayor acreedor, o sea, que a quién le están debiendo más. Y Fulgor dice que están debiendo a las Preciado, ¿no? A la hacienda de las Preciado. Y que solamente le pone en contexto que solamente son dos hermanas, que la menor se ha ido a vivir en la capital y solamente ahí se queda la mayor, que es Dolores. Y dice, bueno, le pide a Fulgor que se vaya a pedir la mano a Dolores y que también se vaya a arreglar ese asunto para que se dé el matrimonio con el padre Rentería, ¿no? Y que también lleve plata, ¿no? Y después se menciona que también van a solucionar sobre el asunto, ¿no? De Toribio Aldrete, que está como que ha invadido un poco de tierras para Pedro Páramo, ¿no? Y ya después Fulgor le comenta que eso está ya solucionado porque ya la había matado, pues, ¿no? Pero no le menciona solamente que está solucionado, le dice. Después se habla, ¿no? De Fulgor, que Fulgor trabajaba por muchos años con el patrón Don Lucas, que es el padre de Pedro Páramo, y recuerda, ¿no? Cuando Don Lucas le decía que Pedro Páramo es un inútil y que es un flojo de marca, ¿no? E incluso lo quería llevar que sea padre, ¿no? Para que se meta a eso de la iglesia, porque no servía para lo que él trabajaba. Y como él porque le tiene aprecio a la hacienda, ¿no? Eh, Se va, ¿no? A ver a Pedro, ¿no? Y era la segunda vez, porque dice que la primera vez lo había visto de bebé, ¿no? Recién nacido, y esta era la segunda vez que lo miraba. Y eh, después ahí se habla, ¿no? Que él piensa, ¿no? Si con la propiedad, ¿no? De que si se casa con Dolores, la hacienda va a crecer y de nuevo va a tener algún apogeo, ¿no? Y nada más. Eso es lo que relata en esa parte, ¿no? Después, Fulgor se va a hacer lo que le encomendó Pedro Páramo, se va a ver a Dolores y le dice, ¿no? Que Pedro Páramo se quiere casar con ella y le dice, pero él, o sea, nunca me ha hablado, nunca me ha venido a ver, eh, o sea, ¿cómo es que se ha enamorado de mí? Entonces le dice que su padre, don Lucas, no estaba de acuerdo con el matrimonio, o sea, que estaba enamorado de él, por eso Pedro Páramo nunca se había ido a ver a Dolores porque le engaña, ¿no? Le dice que por eso es que nunca se acercó a ella, pero que él está muy enamorado de ella. Entonces ella alegre, pues, acepta, pero le dice que se quieren casar en 2 días, pues Fulgor le dice que en 2 días, pero él le pide más días, le pide 8 días.
porque no tiene nada preparado, las cosas, ¿no? El vestido, cositas que uno tiene para el matrimonio. Entonces se acuerda en 8 días y le dice que no se olvide de decirle al juez que se casan por bienes mancomunados, ¿no? Que por eso mayormente era el objetivo mayor de Pedro Páramo, ¿no? Los bienes mancomunados. Ya luego se regresa al presente cuando Juan Preciado, ¿no? Está con Damiana Cisneros, están caminando por las calles de Comala y eh, se van escuchando voces, ¿no? Comentan que ella también escucha esas voces, ¿no? Incluso dice que cuando ella bajaba a veces de la senda a la media luna y una vez bajó, dice que se había encontrado a su hermana Sixtina, ¿no? Y Sixtina había muerto cuando Damiana tenía 12, o sea que le dicen, ¿no? Que sí, se llama más que penan por acá, ¿no? Que, que, que ella está acostumbrada a las voces y así. Entonces, y le dice, ¿y usted ha hablado con mi madre? Le dice, porque Edwige le había dicho así, ¿no? Y le pregunta si había hablado con su madre y le dice que no. Y entonces después le dice, ¿y usted está muerta? Y después no dice nada y después esta también se desaparece. Ya después Juan Preciado comienza a caminar solo y después por las calles comienza primero a ver a un hombre que pasa, luego también ve a mujeres que están conversando, dos mujeres y hablan de Filoteo Arechiga, que dice que es la que le consigue mujeres a Pedro Páramo, ¿no? Y entonces algunas personas salen, ¿no? Caminando por la calle, ¿no? Pero él no interrumpe. Después él escucha una conversación de dos hombres, ¿no? Que dice uno que le dice ahorita está endeudado y que dice que va a pagar su deuda, pero cuando ya haya cosechas. Pero que incluso ya es tierra ajena porque Pedro Páramo dice que son sus tierras y que él no quiere entregar las tierras a Pedro Páramo. Y entonces este le dice que o bien Fulgor lo mata a él o él mata a Fulgor. Y le dice que él no va a dejar que le quiten sus tierras. Y al final, pues la persona que se despide de este hombre le dice que descanse en paz, ¿no? Porque toda persona que se mete con Pedro Páramo termina muerta, ¿no? Después también escucha una pareja, ¿no? También están ahí, pasa una pareja, ¿no? Que se quieren fugar, pero la chica pues no quiere porque su padre está enfermo, ¿no? Ella es la única que lo cuida a su padre. Él es el enamorado que espera un año más, pero este dice que ya llevan un año, ¿no? Un año que ya está esperando lo mismo y que de nuevo esperar otro año, como que le está ¿no? insistiendo, ¿no? Para que se escapen y él le dijo que no. Y le dijo, bueno, esa es tu decisión, yo miré con otra mujer. Le dijo, bueno, te olvidas de mí, ¿no? Y se queda, ¿no? Esa es la historia, ¿no? De esa pareja, nada más que no se sabe también, solamente cuentan, ¿no? Después, como Juan Preciado está solito porque Damiana se esfumó, le tocan el hombro y después le invitan a dormir a una casa. Cuando él entra, encuentra a dos jóvenes desnudos, un hombre y una mujer, le dicen que puede descansar ahí, ¿no? Él duerme, ¿no? Incluso los dos que estaban ahí, la pareja, rumorean, ¿no? Como cuando lo ven durmiendo a Juan Preciado. Luego este se despierta y ya no se encontraba el hombre, ¿no? De la pareja el hombre ya no se encontraba, solamente estaba la mujer haciendo el desayuno y le dice, ¿no? Que él quiere regresar a Sayuela y le dice que si sabe dónde queda, le dice, no, la verdad que no conozco, y que su pareja, ¿no? Que iba a regresar, y él le iba, ¿no? A enseñar cuál es el camino de nuevo a Sayuela, ¿no? Y que espere, ¿no? Luego espera y mientras eso ella conversa que los dos son hermanos y que luego él la hizo su mujer y desde ahí ella no sale mucho al pueblo porque el pueblo la mira mal y se avergüenza. Ya luego se hacen ya, se nombran, ¿no? Esta pareja se llamaba Dorotea. Dorotea era la chica y el hermano era Donia, ¿no? Estos de acá se cuenta que en las noches habían salido y se había quedado Juan Preciado en el cuarto. Pero luego él estaba ahí y abre la puerta y era una anciana que solamente lo mira, va debajo de la cama, saca una maleta y echa unas sábanas limpias y se va. Entonces él se queda como de miedo, ¿no? Porque piensa que es un alma y después se retira y luego él de miedo, luego Dorotea, se escucha la voz de Dorotea y le dice que venga a tomar agua de azahar, ¿no? Porque se ha quedado helado de miedo. Y entonces él comienza a contarle que si hay almas porque él escucha voces y Dorotea piensa que está loco.
¿no? Y le dice, no, le cuenta que ha sido su hermana que por cecina, ¿no? Por parte para su desayuno le había cambiado por sábanas limpias. Luego él sale, ¿no? Y le dice que su esposo, o sea, Doña ya no iba a regresar más, que solamente se quedan los dos. Y y era de noche, pues le dice que no duerma en el suelo porque, o sea, Juan Preciado le dice, voy a dormir en el suelo, tú duerme en la cama. Y le dice que no duermas ahí, ¿no? Y eh, porque dice que las turicatas lo pueden matar, algo así le dice. Entonces, hace la secta y los dos se quedan durmiendo en la cama, ¿no? Ya después, en esa misma noche, Juan Preciado siente un calor asfixiante, ¿no? Y sale a la calle a tomar aire. Pero luego dice que se siente asfixiado cuando intenta respirar y un remolino de, así, ¿no? Remolino de nubes sobre su cabeza. Eso es lo que relata, ¿no? Juan Preciado. Después hay un corto ahí y dice que Donis y Dorotea lo encuentran muerto en la plaza. O sea, Juan Preciado muere. Entonces, y esto lo llevan a la a la sombra del portal y lo entierran. Después, ahí nada más sale relatando, ¿no? El alma, ¿no? De Juan Preciado, el cadáver, que estaba hablando con Dorotea. Y le dice que él había salido porque había escuchado bullicio, murmullos, y todo eso ahí venía de la plaza, entonces él caminó hacia allá. Y que dice que las voces se le acercaban más en la mente, y después dice que él sentía un frío, que el frío ya no venía o sea, no era era el frío que tenía, que la sangre estaba helada, o sea, que él estaba de miedo. Y lo último que, antes de morir, lo último que escuché es ruega a Dios por nosotros, ¿no? Y él murió. Entonces le dice, no, Dorotea, le dice, es que tú has muerto de miedo, le dijo. Y luego Dorotea le dice eh, que no hubiera venido a visitar a su padre, ¿no? Buscar a alguien que no existe. Y que eso cuesta caro porque él le cuenta su historia, ¿no? Yo también busqué a mi hijo que nunca tuve por años y por años estuve loca. Y cuando yo ya tomé razón, ya no había nadie en el pueblo, ya estaba pueblo ya desolado y solamente esperé la muerte, le dice, ¿no? Y ahora están enterrados en la misma tumba. Juan Preciado con Dorotea están en la misma tumba, ¿no? Y después se relata, ¿no? En el pasado de nuevo, ¿no? Porque cambian de narradores. Ahí el narrador mayormente es el omnisciente que relata el pasado, ¿no? Lo que sucedió, ¿no? Al término de por qué Comala está así, ¿no? Entonces acá se relata un pasaje en donde dice que Miguel eh, viene a desayunar, ¿no? Y Damián Cisneros se encarga, ¿no? De darle desayuno a Miguel, porque Miguel estaba vivo, ¿no? Y le dice que quién es esa mujer que está con un paquete como si fuera su hijo. Y Damiana le dice que es Dorotea. Entonces le encarga que de partir de ahora, todos los días, le tiene que dar desayuno a Dorotea. Ya después también sale Fulgor dándole también, diciéndole advirtiéndole a Pedro Páramo sobre los malos comportamientos que tiene su hijo Miguel y que se dice que ha matado a muchos hombres y que la gente le tiene mucho core, se está ganando mucha riña por ahí por los pueblos. Y él le dice que su hijo es incapaz y que son de gente que ni siquiera existe, ¿no? O sea, lo cree santito a su hijo, ¿no? Y después se relata de nuevo, se regresa al presente, ¿no? Y Juan y Dorotea están conversando sobre la muerte, ¿no? Y la Dorotea le dice, ¿no? Dorotea le dice que el padre Rentería un día le había dicho que ella no iba a conocer la gloria. Y yo me imagino que seguro el padre Rentería lo dice en el contexto de cómo ella se metió con su hermano, ¿no? Es incesto, no está bien para la Iglesia Católica, es por eso que le dijo seguro eso, ¿no? Y ya después se sigue relatando, ¿no? En omnisciente, ¿no? En narrador. Y se dice que después se habla de la muerte de Miguel, que se entera, ¿no? Ya vienen a contarle la noticia a Pedro Páramo y le dicen que Miguel había fallecido. Y él dice, no, ¿quién me ha matado, no? El Fulgor le dice, no, nadie lo ha matado, le dice. Él ha muerto porque se ha caído del caballo. Y entonces él le dice que sacrifiquen el caballo colorado, ¿no? Y después también ahí relatan que se contrataban como mujeres para que lloren, ¿no?
porque solamente actuaba en el lloro para acompañar a Pedro Páramo en el entierro, en la misa, ¿no? Después se habla de Padre Rentería, ¿no? Que se dice que no puede dormir porque recuerda, justo cuando está recordando que Pedro Páramo, cuando había nacido Miguel, su madre había muerto dando a luz y este había llegado con Miguel recién nacido, le había dicho que lo críe para que se llegue, o sea, esté en el camino de Dios, ¿no? Sea cura también. Y Padre Rentería no acepta, ¿no? Pero Pedro le dice que los Páramo tienen mala sangre, ¿no? Pero él se niega, ¿no? A criar a Miguel. Después, como que siente remordimiento porque como termina Miguel siendo también una persona mala, ¿no? Después, el padre Rentería siente tanta culpa que se va al siguiente pueblo que es Concla para que se vaya a confesar con el cura de ese pueblo, pero él dice que le niega la absolución, o sea, que no la acepta porque eh, él es responsable de todo el poder cómo le había apañado varias cosas a Pedro Páramo. Ya después, padre Rentería regresa de nuevo a la Media Luna y se va a ver a Pedro Páramo y le da el pésame, ¿no? Ya después se habla, ¿no? Que se va a ver, se va a confesar a las mujeres y en esos también que en todas las mujeres estaba Dorotea borracha y le dice, se siente culpable porque dice que ella le buscaba a todas las mujeres para Miguel, ¿no? Este la absuelve del pecado en sí, pero le dijo que igual no se irá al reino de los cielos, ¿no? Y ya luego este se siente mal y se regresa a la sacristía, ¿no? Dice que como faltaban todavía más personas en la iglesia, le dijo que regresen mañana, que él se siente un poco enfermo. Mm. Ya después está Juan Preciado, ¿no? Siguen de nuevo con Dorotea conversando, ¿no? Porque a los dos se nota que los dos son almas, ¿no? Están conversando. Y no, y dice que ellos están escuchando una voz, ¿no? Y Dorotea le dice que es la voz de Susana San Juan, que es la última esposa de Pedro Páramo y que había muerto porque estaba un poco loca. Y que le relata que su madre había muerto pues de tisis y solamente se quedó al cuidado de su padre, ¿no? Después Dorotea le cuenta, ¿no? Que Pedro quiso mucho a Susana, ¿no? Y que como resultado de la muerte de Susana, este cambió, ¿no? Cambió repentinamente, o sea, cambió para mal porque después eso le perjudicó al pueblo. Ya no quiso, eh, ya no había agricultura, ya no había trabajo, la gente pasó hambre y después Comala quedó en ruinas, ¿no? Después llegó, dice, la guerra de los cristeros y ahí ya no quedó nada de ese pueblo. O sea, mayormente como Pedro Páramo era dueño de toda la media luna, era dueño de la ganadería, de la agricultura y todo era a base de sus tierras de él. Entonces la gente, la economía, el trabajo se movía por él, por sus tierras. Y al no haber eso, pues la gente se iba, algunos se fueron, pues, y otros se quedaron y murieron, ¿no? Después se narra vuelta en narrador omnisciente y se dice que Fulgor, no están hablando en el pasado, ¿no? Fulgor se va a ver a Pedro Páramo y le dice que regresó Bartolomé San Juan, el padre de Susana, ¿no? Y le dice, Pedro relata que por 30 años eh, él mandaba cartas para convencer a Bartolomé de que regrese con Susana y que le iba a dar dinero y trabajo, pero este nunca le respondió las cartas. Y le cuenta, ¿no? Que se cuenta que Susana con Bartolomé, cuando ya habían regresado cerca a Comala, estaban viviendo en una casa precaria cerca de unas minas abandonadas. Entonces, pero Pedro Páramo lo convenció para que se vayan a vivir allá a la Media Luna por la seguridad de su hija, ¿no? Pero luego Bartolomé le comenta a su hija que que se quiere casar con ella, pero Bartolomé le dice que no es un buen hombre, porque ya se sabía todo lo que había hecho, incluso también Susana sabe que cuántas mujeres estuvo Pedro Páramo y que estaba también casado pues con Doloritas, pero ya Doloritas no estaba ahí. Pero aún así acepta casarse con él, ¿no? Ahí pues lo apaña también de nuevo el padre Rentería, porque si ya había casado a Doloritas y de nuevo acepta es que sí apañaba pues a Pedro Páramo. Y después, como le digo, Susana acepta casarse con Pedro,
pero también se habla y ahí comienza ya a contextualizarse cómo estaba la, la parte psicológica de Susana, porque dice que ahí había momentos de confusión, donde ella se preguntaba quién es, y momentos de lucidez cuando ella era muy consciente de que estaba mal, que estaba un poco loca, ¿no? Ya después, eh, Pedro Páramo hace un plan con Fulgor para deshacerse de Bartolomé, ¿no? El padre de Susana, porque este quizás le va a poder meter cosas a la cabeza diciendo para que se separe de él, ¿no? Entonces lo mandan a trabajar a las minas de Andrómeda y eh, cuando lo manda a trabajar, Fulgor, ¿no? Lo mata y lo hacen pasar como un accidente laboral. Bueno, el accidente laboral. Y entonces, después ya ahí se habla, ¿no? Se comienza a hablar de Susana, ¿no? Cuando estaba a veces en la noche descansando, ella siente una presencia que lo viene a visitar e incluso rechinea la ventana. Y ella dice, es Bartolomé, le dice, ¿no? Por su padre. Pero entonces no había nadie. Después, al día siguiente, Justina, ¿no? Le dice que su padre le da que Justina le da la noticia que su padre había fallecido. Entonces, ya luego se cuenta, ¿no? Ella le cuenta a Justina la anécdota que tiene que a veces su padre lo bajaba con una cuerda a un pozo petrolero y que él en sí el objetivo es que su padre lo bajaba para que le traiga cosas que podrían valer, ¿no? Oro, cositas, ¿no? Pero ella le comenzó a subir hueso por hueso y porque había encontrado un cadáver, ¿no? Eso lo cuenta como un trauma en sí y posiblemente este sea el trauma que por ella está, por eso está un poco loca. Entonces, de nuevo, noches pasan las noches y Susana está soñando mucho con su padre, escucha las voces como si su padre le hablara. Entonces, el padre de Rentería viene a darle consuelo, pero esta lo bota, ¿no? Dice que no lo necesita. Y ya después aparece un capataz, ¿no? Un trabajador que le dicen tartamudo y le dicen que a Fulgor lo habían matado los revolucionarios, ¿no? Y entonces Pedro Páramo le manda al tartamudo que busque a los revolucionarios y que vengan a hablar con él. Y entonces Tartamudo se va, ¿no? Ya luego en el presente, ¿no? Está Juan Preciado conversando con Dorotea y siguen escuchando a Susana, ¿no? Y Susana en lo que ella habla, está hablando de su primer marido que se llamaba Florencio y ella recuerda a Florencio, ¿no? De una manera feliz y también recuerda el placer que ella sentía bañarse en el agua del mar, ¿no? Después también Pedro, cuando recibe a los revolucionarios, le da como, le dice, mira, no toquen mis tierras, ustedes vayan a hacer su revolución por allá, yo les doy dinero, ¿no? Para sus gastos para la revolución y 300 hombres. Y entonces ellos aceptan, ¿no? Y se van, ¿no? Pero ahí entre esos también manda a, a a uno de sus hombres ahí, ¿no? Como en Mayuscar, así que eh, para que siempre le dé eh, qué es lo que estaban haciendo los revolucionarios, ¿no? Siempre le proporcioné noticias, ¿no? Entonces, después, él manda, pues, ¿no? En sí a la persona que se llama el Tilcahuate, ¿no? Le dice que él se gane la confianza de los revolucionarios y les proporciona dinero. Ya después se sigue hablando de Susana, que está con pesadillas, y también habla sobre, en sus pesadillas, habla de la muerte de Florencio, e incluso Pedro Páramo escucha, ¿no? Ya al día siguiente Susana muere, ¿no? Después se habla de Trujillo, que era su abogado, que viene a visitar a Pedro Páramo y le dice que ya se va a ir de Comala y le viene a entregar todos los papeles, ¿no? Y como que le viene a entregar todos los papeles, pero él piensa que Pedro Páramo le va a dar dinero por todos los años de trabajo y cómo le ha beneficiado, ¿no? Pero Páramo no le da casi nada, no le da nada. Entonces él como que entre cólera se retira, pero luego regresa a la media hora y le dice que ya no se va a ir y que va a seguir trabajando con él. Y le dice que va a seguir trabajando con él y le dice que si le puede adelantar sus honorarios y le da pues 1.000 pesos. Después está contando Damiana, ¿no? Un poco de su historia y le dice que cuando ella era joven, Pedro Páramo había entrado a su cuarto y había abusado de ella, ¿no? Después habla del Ticahuate que había regresado de la revolución y se habían dicho, ¿no? Eh, Berta quería más dinero, ¿no? Quería más dinero porque eh, de nuevo creo que tenían
otra persona que estaba sumando otro líder, entonces quería más dinero, pero le dice que ya no hay dinero, que se vaya a extorsionar a otras personas, le dice tal persona anda extorsiona para que tenga más dinero y te vaya de nuevo a la revolución, ¿no? Después se habla de un recuerdo, eh, de nuevo ese recuerdo de la muerte de Susana, ¿no? De nuevo hablan de Susana, que un padre entre le había dado la comunión antes de morir y que Dorotea la había visto morir a Susanita, ¿no? Como había muerto. Y se habla, ¿no? Que cuando ella muere, eh, dicen que ella muere el 8 de diciembre. eh, Dice que ellos habían repiqueado, ¿no? Las campanas, ¿no? Por 3 días. Y al hacer eso, la gente había pensado que Comala estaba celebrando algo. Y la gente de Comala ya, o sea, ya se le había llegado de oído a oído que se había muerto Susana, ¿no? Pero la gente de los exteriores no sabía de esa noticia. Pero ellos pensaban que quizás estaban en festividad, celebrando algo, ¿no? Y la gente de otras regiones vienen atraídas por las campanas, traen circos, malabaristas, músicos, ¿no? Y se hace una fiesta popular en toda la plaza. Entonces, y ahora no hay forma de explicarle de que esas campanas eran por la muerte de alguien, ¿no? Y no hay cómo, no le logran convencer a la gente que vuelvan a casa, ¿no? Después, en la media luna, fueron 2 días de duelo y después se entierra, ¿no? A doña Susana y nadie en el pueblo se entera porque están entretenidos en la fiesta, ¿no? Que ya habían enterrado a Susana. Pero Pedro Páramo estaba con un rencor porque, o sea, él estaba pasando un momento tan triste y ver que el pueblo no estaba apoyando su luto, ¿no? La tristeza. Él dice, para él es una falta de respeto, ¿no? Y promete no vengarse de Comala y que Comala iba a morir de hambre. Es por eso que quizás a Bondio le dice el rencor vivo, ¿no? Porque ahí tuvo un rencor por una falta de respeto hacia su esposa, ¿no? Porque acá, cuando se casó con Dolores, por Dolores no siente amor, pero por Susana desde niño, ¿no? Puede decir que es el amor de su vida. Entonces, de nuevo, ¿no? El Tilcahuate vuelve y le dice las novedades de la revolución. Le dicen que primero tuvo un líder que se llama Carranza, ahorita Obregón. Incluso ahorita el padre Rentería también se ha levantado con armas. Y entonces Pedro Páramo le dice que le apoya al gobierno, pero dice que el gobierno no lo apoya porque lo ve como revolucionarios y que le conviene apoyar al padre Rentería, ¿no? Igual también le garantiza la salvación de Dios, ¿no? Pedro acá se relata que no logra superar la muerte de Susana, incluso ruega que regrese con él, ¿no? Después Pedro siente ya la muerte, como que ya se aproxima de él, y Abundio, después ahí se relata que Abundio se emborracha, ¿no? Para olvidar a su mujer, refugio porque había muerto, y después este se va a comprar más licor, pero de regreso sube a la media luna y cuando Pedro ve que este Abundio está subiendo a la media luna, le dice a Damiana que se acerque y le pregunte, o sea, qué es lo que quiere, ¿no? Abundio, ¿no? Le pide limosna a Pedro Páramo para que entierre a su mujer, refugio, y sin darse cuenta, este pues ya había borracho, estaba muy borracho, había ya apuñalado a Damiana y a Pedro Páramo. Entonces, em, se dice que acá fallece, ¿no? Damiana. Y después Pedro siente también su propia muerte cada vez más cerca, ¿no? Después se dice que él desea ya morirse, ya no se siente bien, ya se está quedando solo. Y cuando él se intenta levantarse de una silla, cae acostado y se queda allí durante un día, ¿no? Después llega Damiana, pero ya ese debe ser el alma ya. Llega Damiana y dice que le da su hombro para que se levante y se vaya a comer su almuerzo, ¿no? Traerle su almuerzo. Y dice que se apoya todo, pero en el intento de caminar, este cae nuevamente y se da un golpe contra la tierra y muere. Entonces, ahí termina la obra, ¿no? Con la muerte, ¿no? De Pedro Páramo. Relatando el pasado en sí, porque cuando llega su hijo, ¿no? Juan Preciado, ya todo se puede ver al alma nada más. Era solamente puras ruinas, ¿no? Bueno, así termina la obra. Muchas gracias y espero verlos en una nueva oportunidad.